acercarse a fechas, como en este caso son las fechas que estamos conmemorando de 1917-2017, podría uno pensar que es una novela de oportunidad, y no lo es. Yo sé que Espido llevaba trabajando con este manuscrito desde hacía mucho tiempo, y además se ha centrado en un momento de la historia que es uno de esos momentos bisagra. Hay una serie de circunstancias globales, internacionales, que se producen en el año 17, que son de enorme importancia para lo que vendrá después. No solamente es la revolución bolchevique y todo lo que se narra como telón de fondo en esta historia vista por una mujer, que creo que esto es también el gran valor de la novela. La historia en ese momento la escriben y la ven los hombres, y nos la han transmitido los hombres. Aquí Espido se atreve a darnos esa perspectiva femenina, pero no solamente el tema bolchevique, sino que, como si fuera una lucha entre luces y sombras, bien y mal, blanco, negro, la fuerza y el reverso tenebroso, ¿no? Aquí, en ese año de 1917, se está produciendo esto en Rusia, se están produciendo las apariciones de Fátima, de las que también celebramos el centenario en estas fechas, apariciones de Fátima que condicionarían en los años siguientes la política internacional. Esto parece increíble, pero es así, la política internacional respecto al bloque soviético que empezaría a formarse a partir de la revolución que narran estas páginas de Espido. ¿Rusia se convertirá? Rusia se convertirá, efectivamente, se convertirá, no solamente se convertirá al cristianismo, sino exactamente. Así que estamos ante una novela que a mí me ha dado mucho que pensar, y lo primero que yo quería sacar como tema de diálogo con Espido, a la que admiro desde hace muchos años y con la que me une una amistad también de largo tiempo, es que yo tenía la sensación, a lo largo de todas las páginas que he leído, que estaba de fondo una especie de moraleja, ¿no? Es decir, hay una impresión recurrente, al menos la mía como lector, de que nos está recordando que todas esas pasiones, miedos, angustias que aparecen en la novela son las que en el fondo tenemos todos, ¿no? Da igual que uno sea zarina o sea persona del pueblo. De alguna manera me ha recordado a las Totentanz, ¿sabes? Las danzas macabras que se representaban en las iglesias durante el Renacimiento, la tarde Edad Media, en las que se representaban siempre esqueletos junto con clérigos, nobles, mujeres bellas, prostitutas. Eso es, recordando a los fieles que entraban en esos templos, que daba igual que uno fuera de la cúspide de la pirámide social o de la base, pero que al final uno terminaba siempre en el fatal destino de la muerte. Y esa sensación, ese peso, está en la novela. Yo lo he encontrado, y no sé si esto es deliberado por tu parte o si es que la propia historia te ha conducido a ese trayecto, ¿no? Pues antes de contestarte quería darles los buenos días y la bienvenida. Quería darles las gracias a quienes se han acercado aquí, medios de comunicación y amigos y conocidos y personas que han estado involucradas en que esta novela esté hoy aquí. Esta novela es una danza de la muerte, efectivamente, pero además es un recuerdo. Es un recuerdo de que, poderosos o no poderosos, la vulnerabilidad está gravemente penada en esta sociedad. Esta es una historia que efectivamente parte con una idea de muerte, pero nosotros sabemos más que lo que sabe esta mujer. Esta mujer tiene 40 y pico años, tiene 5 hijos, está perdida sin molestar a nadie en un pueblo de Siberia y la despiertan en mitad de la madrugada porque la van a trasladar. No sabe qué va a ocurrir, nosotros sí. Por lo tanto, desde el peso de un siglo más, desde el peso de toda la información que hemos estado recibiendo, incluso en los últimos años, de esos huesos, de esas tumbas y de ese puesto que han adquirido en los altares ahora los zares, nosotros interpretamos la novela. Para mí, el lector es imprescindible en cada una de las novelas. La recepción que tiene cada uno de los lectores aquí depende de qué es lo que ellos ven y depende de qué es lo que ellos han sabido ya de esta historia. Y comienza con la muerte. Y comienza precisamente con esa reflexión. Tú, ahora que estás allí o que estás allá o que estás allá y que crees que en 5 minutos te vas a levantar y que tu vida continuará con un cóctel o cruzando la carretera o encontrándote con tus hijos, a ti también te está acechando la muerte. No sabes qué va a ocurrir. Alejandra tampoco lo sabe. No sabes qué es lo que va a ocurrir en los 5 segundos siguientes. Lo sabrán tus descendientes, lo sabrán quienes te sobrevivan.
Y esto que parece muy dramático es, bueno, el punto de partida de una de Bilbao, ¿no? Con una novela. A partir de ahí, el pasado, a partir de ahí el saber por qué estamos aquí ahora y cuánto tiempo esta mujer ha estado construyéndose para que de un plumazo quizás alguien la destruya. Pero sí, no, yo creo que mis lectores de novela no están acostumbrados precisamente a novelas particularmente optimistas por mi parte, y esta no es la excepción. Es una novela que intenta reflejar una personalidad contradictoria e intensa, de una sensibilidad casi patológica, y que, bueno, tuvo la mala suerte de encontrarse en un lugar en el que soplaban vientos de destrucción y arrasó con ella y con su familia. En particular momento de la historia, te centras en la voz de Alejandra. ¿Por qué es ella la que de repente atrapa tu atención y la conviertes en la voz, en la primera persona de esta obra? Porque dentro de su familia era el eje, la adoraban. Sus hijos, su marido no daba un paso sin ella, y sin embargo fuera era una figura absolutamente odiada, absolutamente despreciada. Su suegra no la pudo tragar en la vida. Las nobles consideraban que era una chica vulgar, mal educada y mal vestida y además antipática, y el pueblo fue variando su visión sobre ella. Es decir, era una mujer que vivía en una popularidad no deseada y con una intimidad que intentaba proteger a toda costa, pero que le era, en cierta medida, le era negada, ¿no? Y tú hablabas antes de una época pivote, ¿no? De una época bisagra. Ella también funciona en muchos sentidos como una bisagra. Es una mujer que carece de la grandeza de su abuela Victoria, por ejemplo, o que carece de la grandeza de las zarinas. Había varios antecedentes importantes de mujeres esplendorosas. Ella no es así. Y creo que ha llegado el momento de reivindicar precisamente mujeres que tienen una historia totalmente distinta a la ejemplar o a la gloriosa que muchas veces nos han contado. Que es una mujer, sin más, una mujer que tiene el interés cuando la miras, cuando la escuchas, no únicamente cuando sabes de ella. Al lector le resulta muy evocador la sensación del destino, ¿no? La impresión de que todo podía haber sido diferente si se hubieran evitado ciertos momentos que a veces son detalles, ¿no? La propia Alejandra podía haber elegido a otro marido y hubiera cambiado el rumbo de su historia y probablemente de la historia. Todo eso flota ahí. ¿Qué importancia tiene para ti la preocupación por el destino? Para mí como persona, no sí, demasiada, como autora. no demasiada, pero como autora es un elemento muy jugoso. Sobre todo en novela histórica en que por lo general, a veces rompemos ese juego, ¿no? Pero por lo general tendemos a ser fieles a los hechos que han acontecido. Por lo tanto, al interpretarlos a posteriori todo tiene un orden. El problema está en que Alejandra es ajena a ese orden y Nicky, su marido Nicolás, es también ajeno a lo que está ocurriendo. No pueden ver el panorama general. Entonces nos vamos refugiando en la suerte, nos vamos refugiando en los presagios. Ella era muy supersticiosa, intentaba ir viendo qué mensajes le mandaba el cielo, y finalmente el destino. Sí que es verdad que esta familia, a mi juicio, estaba condenada. Nadie en estas circunstancias hubiera sobrevivido. El resto del entorno apenas sobrevivió. A duras penas algunos escaparon, otros fueron fusilados. Su hermana fue enterrada viva en una mina y tiraron, no sé si una bomba. Fue una cosa atroz, ¿no? Y coincidieron en determinadas circunstancias que eran inevitables. Ni ella ni alguien con más personalidad hubiera podido. Yo lo comparo en muchas ocasiones con víctimas civiles de guerra, ¿no? Han tenido la desgracia de nacer ahí. Y lo vinculo, lo comentaba antes en las entrevistas particulares, lo vinculo a un sentimiento muy profundo de autobiográfico, personal. Y yo, como ustedes saben, nací y crecí en el País Vasco, en un entorno en el que la banda que ahora está anunciando su desarme estaba en auge. La idea de que la violencia podía estar al cruzar la calle o al abrir un coche se inculcó en mí exactamente igual que otro tipo de conocimientos. La sensación de que eras frágil y de que el capricho de otro o de otros podían torcer tu vida. Torció la vida de mucha gente, ese grupo armado. Torció muchas esperanzas. Y yo solo viví, lo absorbí, hasta que a los 25 o 24 años me fui del País Vasco. De alguna manera, eso está presente en esta novela. La sensación de que, de una manera inevitable, no vas a poder escapar a lo que te está esperando. Y que quien lo está dictándolo no lo dictas tú. No sabemos si hay alguien, ¿no? Yo al menos no lo sé. Pero
vamos buscando pequeños recursos neuróticos como Alejandra para buscar una seguridad de la que carecemos. Sí, la violencia ella lo asume como normal, forma parte del paisaje, ¿no? Hay un momento en el que, como saben, en esa época los atentados anarquistas estaban al orden del día. Los reyes tenían la sensación de vulnerabilidad no ya por un enemigo, por un primo que les podría decapitar, que eso era relativamente gajes del oficio, ¿no? Sino porque de pronto alguien de la plebe podía matarles, eso era inaudito. Y además había bombas, que era algo que la tecnología de su tiempo probaba como muy sofisticado. Y uno de los apoyos más fuertes que tenían Nicolás y Alejandra cuando se coronaron emperadores, precisamente voló por los aires, murió de una manera atroz en un acto terrorista. Y ella tenía la sensación de estar en peligro constante. Desde esta novela se crea un ambiente en el que por un momento el lector puede llegar a olvidar por completo el destino que les espera a estos personajes que todos conocemos. Es decir, es una de esas novelas que tenía la dificultad de partida de hacer olvidar cuál es el final. Y creo que ese mérito, ese escollo, mejor dicho, lo vence muy bien Espido Freire en estas páginas. Con además una curiosidad, yo no sé si lo hemos hablado alguna vez, yo no he estado nunca ni en ese palacio, ni he estado nunca en Rusia. Y en los últimos años tuve la oportunidad de hacerlo, pero no quise, porque me temía el efecto McDonald's. El llegar a un lugar que has idealizado y que durante mucho tiempo ha sido parte de tus sueños y que de pronto se haya transformado, nunca está a la altura realmente de tus expectativas. Entonces prefería hacer recorridos virtuales, ver las fotografías, el álbum familiar. Bueno, en mi casa ha habido ocasiones en que parecía un altar a los Romanov y su entorno, ¿no? Y a partir de ahí irlo deduciendo. Y luego ella es muy gráfica, ella la zarina real, ¿no? En las descripciones que hacen, en los diarios, sus amigas, por ejemplo, también hablaban mucho de ella. Y esta pobre mujer era capaz de arrodillarse en una esquina para medir cuántos metros de moqueta lila o verde le faltaban para su despacho, porque acabó amueblando a su gusto la partecita del Chateau de Selo donde vivían. Y estaba desesperada porque ella había administrado siempre una casa pequeña y de pronto le daban un palacio con multitud de riquezas, pero también de dobleces. Entonces decía, es que no sé si me he pasado con los metros de cortinas. Y el humanizar de esa forma a una mujer que se suponía que estaba casada con el hombre más rico del mundo, a mí me conmovía mucho. Y llevaba una cuenta minuciosa de qué paga le daba a su hijo, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cositas que luego nos conmueven cuando vemos a los grandes personajes o vemos a personajes. Pero ahí aparece Rasputín, ¿no? Este personaje que terminará también siendo muy influyente. ¿Cómo fue tu aproximación a Rasputín, a este mago sobrenatural que casi aparece de la nada? Es que literalmente aparece de la nada. Además, cuando investigamos cuáles son los recursos burocrático-personales que emplea para llegar hasta el palacio, son inverosímiles, como acaba entrando. Rasputín es uno de esos personajes que solamente se puede dar en Rusia y que solamente se puede, creo yo, entender de manera real desde una mentalidad eslava, no desde la nuestra. Es un eremita, pero en el siglo XX, es un místico en un terreno en el que la mística es muy valorada, no como nosotros, somos mucho más pragmáticos. Y sobre todo era alguien, que eso es ya tu ministerio, con una mirada magnética y con una capacidad de imponerse a los demás, de sanar, por lo tanto, de sugestionar fuera de lo común. Eso además parece que está fuera de toda duda, que realmente producía el efecto de sanación. Y a mí me intrigaba mucho esta persona. Los retratos lo muestran como alguien muy atractivo y feísimo al mismo tiempo, con una mirada que va más allá del objetivo y con unos dotes de manipulación que Alejandra y Nicolás son incapaces de ver. Y yo esta novela elegí verla a través de los ojos de Alejandra, por lo tanto las tecnologías ahora nos permiten que en determinado momento, a través del famoso hipervínculo y a través de determinados contenidos, podamos añadir otras cosas. Otro tema que sacrifiqué casi a última hora, muy a mi pesar, fueron todas las historias de los huevos de Fabergé. En cada una de las Pascuas, el zar regalaba tanto a su esposa como a su madre una joya exquisita, única, los huevos Fabergé, que yo tuve ocasión de ver en Alemania, reunidos un montón de ellos. Cada uno de ellos reflejaba un estado de ánimo, reflejaba un tiempo y una idea de lujo. Me parecía el tema más sugerente incluir eso.
Y hubo un momento en el que, claro, también quería meter fotografías, también quería meter... Todo ese mundo es tan fascinante y es tan inacabable que al final, la decisión final, y la decisión que yo creo que hace que el libro sea más completo, fue centrarnos en una historia que sirva como un eje. Y el resto nunca se sabe. Yo tengo una página web, está en las redes sociales, está la posibilidad de crear distintos grupos de apoyo, de crear... No sabemos. Lo que antes era un anexo al libro, ahora se puede convertir en un anexo al conocimiento, incluso a crear un vínculo entre los lectores. Entonces, mi única excusa para haberme cargado la mitad de Rasputin es que a lo mejor lo podemos encontrar en la nada.